Fonsi Loaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Bueno, bien, vamos a contar con ganas de contar cosas que, por ejemplo, esto no te lo van a contar en el programa de Ferreras y en La Sexta. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que el Ayuntamiento de Madrid, de Almeida, rebaje de más de 560 millones a 6 el coste de la adjudicación de los parkings del Bernabéu, que por ahí anda, como no, Florentino Pérez? Pero es que además algo que se comunica a Europa y se hace poco antes de que la justicia diga, pero si estos parkings realmente solo benefician al Real Madrid y tienen a los vecinos puestos en pie. O sea, tela marinera, esta rebaja de 561 millones a 6 millones, Florentino, el Ayuntamiento de Madrid, Almeida. ¿Qué está pasando aquí? Que esto no nos lo cuentan en el programa de Ferreras, Fonsi. Sí, es un pelotazo urbanístico, un escándalo que yo creo que es uno de los mayores pelotazos que se han dado en la democracia. Un proyecto que se hace única y exclusivamente para beneficiar al Real Madrid, unos parkings que son públicos pero privatizados para que los beneficios se los lleve el Real Madrid de Florentino Pérez, con todos los vecinos de la zona en contra, a pesar de que los propios vecinos suelen ser votantes del Partido Popular, porque si uno ve las estimaciones en las elecciones europeas, el primer partido político allí es el PP, el segundo Vox y el tercero se acabó la fiesta de Alvise. Es decir, son gente del electorado del Partido Popular. A pesar de ello, van a hacer esos parkings, a pesar de que la justicia, como dice, los ha echado abajo. Dice Almeida que da igual, que eso se va a seguir haciendo y el canon que va a pagar el Real Madrid, pues de 6 millones de euros durante 40 años y van a sacar con miles de parking que van a tener ahí el Real Madrid sacando dinero para financiar los fichajes con casi el silencio absoluto en los grandes medios de comunicación que no hablan de este escándalo que va a ser una forma de financiar a un club y como dijo José María Aznar, ¿no? Que al final si ayudas al Real Madrid estás ayudando a España y Almeida lo ha entendido muy bien, a pesar de que él dice que es del Atlético de Madrid, con Florentino Pérez pues se lleva la mar de bien, que incluso en actos públicos hemos visto como el propio Florentino Pérez le daba collejas a Ya, lo que Almeida. pasa es que aquí lo que estamos viendo yo creo que es escenificado, lógicamente, el poder ante el cual la política se pliega y es lamentable. O sea, estamos hablando de en suelo público, estos parkings, tenemos a vecinos movilizados porque les plantan ahí esto. Tenemos también lo de los conciertos, que está haciendo, que ha creado, ha puesto una sala de conciertos en el pleno centro con los vecinos también, lógicamente, pues en pie. Pero ahora mismo, claro, se rebaja de 560 a 6 millones. Cosas muy feas que ocurren. Efectivamente, en los medios de comunicación prácticamente no se habla. ¿Por qué será, no, que no se hablará, por ejemplo, en el programa de Ferreras, Fonsi? ¿Por qué será que estas cosas no se cuentan? Seguramente en el programa de Ferrera, si en caso se hablara, dirían que es muy bueno para el Real Madrid, porque la Sexta trabaja para todos los intereses de Florentino Pérez. Muchos de los periodistas de Real Madrid Televisión han acabado ahí y todos los títeres florentinos suelen acabar en la Sexta, como García Ferreras, que incluso pues es vecino muchas veces en vacaciones en el puerto de Santa María de Florentino Pérez y acuden a vacaciones Bueno, fue juntos. su jefe de comunicación, vaya. Claro, es una persona que nunca va a publicar nada negativo del Real Madrid y que si sacara esa noticia sería para decir que bueno para el Real Madrid esos parkings, a pesar de que es un tipo como Almeida, que es del Partido Popular y que incluso está yendo contra sus propios votantes, porque en esa zona son gente que tiene bastantes posibles económicos, que por eso lo han podido llevar, porque en otro barrio que a lo mejor no tienen el dinero para poder denunciarlo, para contratar buenos abogados que necesitas para llevar esos trámites y ganarle al Ayuntamiento de Madrid. Allí viven incluso exministros, gente con posibles. A pesar de ello, van a hacer esos parkings para beneficiar únicamente al Real Madrid. Y los vecinos de esa zona pues se han organizado y lo han pues llevado para que lo tumben. Sí. No, si más allá de los vecinos, que evidentemente, pues ahí, pues sí, es una zona efectivamente de mayoría de votantes de la derecha, pero de lo que estamos hablando y poniendo ahora mismo aquí para que vosotros lo veáis, es una noticia que prácticamente no se cuenta, porque noticias negativas de Florentino Pérez, pues complicado, y luego por otra parte, cómo puede hacerle la gente de su capa un sallo y llevar adelante este tipo de medidas, ¿no? Bueno, y aquí vemos esta noticia tan llamativa, ¿no? Bajar de 561 a 6 millones.
el coste de la adjudicación. Por cierto, ¿por qué será también, que no se habla de Florentino con noticias negativas, por qué será también Fonsi, que esto lo vimos recientemente, oye, no, parece que no se puede decir por parte de una portavoz de un partido, en este caso de Podemos, Yone Belarra, Ferreras es corrupción, que te corta la presidenta del Congreso, interviene el portavoz del Partido Popular. Ocurría esto recientemente, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el poder, con el verdadero poder y los protegidos y los que tienen miedo a los protegidos. Claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Belarra, un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. No se pueden defender. Esas ofensas, cuando se hacen directamente a personas con nombres y apellidos, son tremendamente graves. ¿Esto por qué crees que ocurre? Porque no se puede decir en el Congreso de los Diputados esto que decía Yone Belarra, e interviene la presidenta del Congreso, Tellado del Partido Popular, toma la palabra inmediatamente. Joder, es como si hubieran mentado la bicha, como si un dentista toca el nervio de la muela y salta. Sí, pues Ferreras se ha convertido en una de las personas intocables del régimen por su vinculación a uno de los hombres más poderosos de España, que es Florentino Pérez, y como eso pues no se puede tocar. Ferreras ya, incluso después de los audios que aparecieron diciendo que era muy burdo e iban con ello, que eso es corrupción periodística total, puede salir impunemente haciendo todo tipo de programas y sin dar un paso atrás, porque hubiera seguido él dirigiendo los programas en La Sexta, pero no ponerse pues, a organizar un programa, él con su cara. Si hubiera sido inteligente, se hubiera puesto detrás, organizando y demás, pero no, como ya es intocable, a pesar de que ha hecho esa barbaridad y corrupción política, pues sigue en antena y como tú dices, pues en el Congreso de los Diputados ni se puede criticar a una persona que es abiertamente corrupta dentro de los medios de comunicación y que trabaja para quien trabaja, que ha sido premiado por la Guardia Civil por ese tipo de operaciones y que es pues uno de los grandes hombres poderosos y que benefician a ciertos oligarcas en este país. Para ti, has dicho, Ferreras es corrupción en los medios de comunicación y Florentino es su protector. El protector absoluto de todo lo que realiza Florentino Pérez en los medios de comunicación. No sale dentro de A3 Media, uno de los hombres fuertes es no solo Ferreras, sino Mauricio Casal. Pues Maruenda contaba cómo se lleva muy bien Casal con Florentino Pérez, que incluso Maruenda decía que era la persona más poderosa de España, Florentino Pérez, y cómo pues quieren hacer fotos con él todos los policías, los que siguen a la Casa Real, que incluso tiene más poder que el jefe de Estado, decía el propio Maruenda, y cuando iba con Mauricio Casal y Florentino Pérez, y por eso Ferreras es tan protegido a pesar de cometer todo tipo de tropelías y ser pues prácticamente un canalla, los canallas periodísticos que están en antena impunemente. Mauricio Casals, decías, es apodado el príncipe de las tinieblas. Mira, estamos viendo aquí unas imágenes con Soraya Sáez de Santamaría, que también hizo buenas migas con Mauricio Casals. Estamos viendo estas imágenes. Claro, es noticia también, y te pregunto ya por otro tema, pero bueno, relacionado también con todo esto, porque Soraya Sáez de Santamaría tuvo mucho poder también en el mapa de medios en este país y también es de las que presionaba y todo esto. Pero, noticia, Soraya Sáez de Santamaría ficha como consejera de Cepsa, de una de las energéticas más importantes del mundo. ¿Cómo te quedas con esta noticia? Soraya Sáez de Santamaría, de vicepresidenta a consejera de Cepsa. Te voy a poner antes de nada unas declaraciones. Fue cuando, nada más llegar al poder con Rajoy, primero habían dicho en la campaña electoral que iban a bajar los impuestos, que los impuestos eran malos, que esto ya sabes que es algo que suele decir la derecha y la extrema derecha, lo está diciendo Milei, lo dice Vox. Bueno, pues llegaron y nada más llegaron, empezaron a subirlos prácticamente todos, ¿eh? Por ejemplo, a la subida del IRPF le llamaron un recargo solidario para los trabajadores, pero que tenían que pagar los trabajadores también. Decía esto. Que la primera de las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros, este Gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad. En las rentas de trabajo podríamos llamarlo un recargo
complementario temporal de solidaridad. Bueno, pues ahora Soraya, colocada como consejera de CEPSA. ¿Qué te parece, Fonsi? Pues la máxima expresión de lo que es la corrupción del régimen del 78, de cómo existen unas puertas giratorias de una petrolera que ficha a la vicepresidenta de un gobierno que incluso todavía está dentro del Consejo de Estado, Soraya Sáenz de Santamaría, y ficha por una petrolera privada que además nació, creo que en la dictadura de Primo de Rivera, y que ahora pues el presidente es un señor de los Emiratos Árabes, donde reside curiosamente el anterior jefe de Estado, Juan Carlos I. Y pues yo lo veo una corrupción absoluta de que una vicepresidenta que está dentro del Consejo de Estado y trabajando ahí, pues vaya a trabajar para los intereses de una petrolera de los Emiratos Árabes. Claro, porque Soraya efectivamente es miembro del Consejo de Estado, efectivamente, del Consejo de Estado de España, que suele ser a veces un retiro que hay para exmandatarios, efectivamente está en el Consejo de Estado y consejera de CEPSA. Que por cierto, en este tipo de cargo, pues Felipe González ha sido alguno de los que ha estado ahí. Claro, CEPSA no es la primera vez que da noticias de este tipo. Sí, sí, no, unas petroleras que van fichando para tener incluso cárteles dentro de las gasolineras que fijan precios para repartírselo, y ahí están pues este tipo de políticos que de vergüenza absoluta pues trabajan para los intereses de petroleras que incluso pues no son ni de este país. Es curioso además porque justo se da a conocer la noticia cuando empieza la operación salida y muchos españoles tienen que pasar por la gasolinera y oye, parece que ya nos hemos acostumbrado a que, pues yo qué sé, el litro de combustible que antes te valía 1 euro ahora vale casi 2 o 1,7 y la gente ya ha ido tragando porque la gente traga, la gente va tragando y mira, pues mire, al mismo tiempo que usted ve esto, le vamos a dar la noticia de que, mire, la ex vicepresidenta, que se decía que era la que hacía y deshacía con el gobierno anterior, consejera de CEPSA, para que usted llene el coche, el depósito con más gusto y más alegría y siga usted tragando. Venga, vaya para la playa. Y todavía Claro, no ha el que pueda ir trascendido a la cuánto playa, va a el llevar. que pueda. Dime, dime. Que todavía no ha trascendido cuánto va a ser la ganancia económica por hacer ese trabajo en CEPSA, ¿no? Que Nada, todavía cuando mileurista. pases por una gasolinera de CEPSA, pues por no darle el dinero a Soraya, pues yo creo que la gente va a ir a otra low cost. Bueno, en fin, aquí la historia está en que no es el primer caso y es llamativo. Por cierto, te quiero preguntar, Fonsi, ¿qué te parece las noticias que está habiendo en torno al juez Peinado? Begoña Gómez, lo último que sabemos es que se querella también contra el juez, en este caso por prevaricación y revelación de secretos. Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, también querella contra el juez Peinado. Y hay tesis como las de Ernesto de Kaiser que son muy llamativas, que dice que esto va, en última instancia, a que como las querellas no salgan adelante, que decía de Kaiser, no sería descartable, porque al final esto va a depender de instancias judiciales donde la derecha tiene mucho poder, decía de Kaiser, pudiera ocurrir, vaya. Puede haber una contraofensiva que acabe llevando esto ante el Supremo. Vamos a ver en el Supremo si el papel que pueden desempeñar gentes como Marchena y que esto acabe encausando al presidente, que es lo que buscan, decía Kaiser, y esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Qué estamos viendo aquí? Es decir, en torno a Peinado, tenemos también en el caso a Manos Limpias, Vox, Hazte Oír. No sé, ¿qué interpretación haces de lo que está ocurriendo con todo esto? Bueno, pues son los representantes de la derecha dentro del sistema judicial que hay en este país, que además yo creo que el autodenominado Partido Socialista Obrero Español no debería haber pactado el reparto de jueces con el Partido Popular, mientras están haciendo los jueces del Partido Popular vinculados al Partido Popular, como el caso de Peinado, que su hija es concejala del Partido Popular. Pues se ha pactado con ellos, que es una desvergüenza también absoluta. Y yo creo que todo este tipo de jueces, como García Castellón, como Joaquín Aguirre, como tú señalabas a Manuel Marchena, pues u otros, ¿no? Como el caso de Lamela, de Concha Espejel, que son pues los representantes de la derecha dentro del sistema judicial, que es donde no ha llegado la democracia todavía, porque son gente muy, muy de derecha que contra cualquier disidencia de izquierda, pues montan el caso Alsasu, por ejemplo, ¿no? Un montaje policial de cómo se les acusa falsamente de terrorismo por ser vasco, el tema de Cataluña, que esto viene de otros casos en los cuales incluso el PSOE se callaba, ¿no? Pues al final les ha llegado incluso a ellos, ¿no? Porque esto al final, personas que no se imaginaban que les iba a llegar,
pues al final les llega, ¿no? Porque el PSOE al principio, ¿no? Con el tema de teórico terrorismo del OCDR también, ¿no? Pues se callaba y demás, ¿no? Pues al Y final bueno, había que venimos también de que se haya producido de forma tiritero. sucesiva noticias en torno a Podemos también, de causas que se abrían, que luego eran archivadas, pero estaban en los medios de comunicación de forma constante. Hubo un tiempo en el que yo, como reflejé en alguno de mis libros, hubo un tiempo en el que estaba Iglesias, Monedero, Tania Sánchez, Errejón, una serie de casos en los que parecía que aquello era todo corrupción, luego se ha ido archivando, pero el daño que se hacía ya en la imagen era tremendo. Y ahí está, y luego después se ha sabido que ha habido espionaje de Estado, etcétera, etcétera. Sí, sí, la frase esa, ¿no? Que dice, al principio no defendía a este porque era comunista, al otro, y al final, pues, me quedé solo, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor esa sensación de que como muchos, incluso iban a por titiriteros, iban a por independentistas, a periodistas de izquierdas, a un rapero que todavía tenemos en prisión como Pablo Hasél, pues esto viene de muy Alberto largo. Rodríguez también. Viene de muy largo y ahora les ha tocado a ellos. Y yo creo que pues, hay que actuar de forma contundente contra este tipo de jueces que solo buscan pues, causas que no tienen nada que ver, llevarla a intentar derrocar a un gobierno. Lo que pasa es que aquí yo creo que puede pasar dos cosas. Puede pasar en un lado de la balanza, una posibilidad, que al final esto se archive todo y como yo he dicho alguna vez, a veces lo que no mata engorda, es decir, que Sánchez diga, pues mira, he ganado una batalla, tenía enfrente a todos estos de la extrema derecha, a todos los fachas, puede decir, ¿no? Hazte oír, manos limpias, Vox, el juez Peinado. Imagínate, que pueda salir airoso y pueda decir esto, sigo resistiendo, soy duro. ¿Sabes? Manual de resistencia, no han podido conmigo y encima ahora mismo sí que puedo hacer ese discurso que es el que está haciendo. Es la extrema derecha compitiendo por tumbarme, ¿no? Y por entrar en la Moncloa. Esto lo ha dicho. Un montaje ayer, tengo que decirles, en fin, a mí me pareció ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético. Sánchez y el PSOE prefieren disparar contra la justicia antes que dar explicaciones. Pero, por otra parte, pudiera ocurrir que no. En el otro lado de la balanza lo que puede ocurrir es, y advierte Kaiser, vamos a ver lo que puede pasar, porque esto puede acabar ante el Supremo y puede pretenderse, y se pretende, cree él, encausar al presidente. Otra cosa es que lo consigan, ¿eh? Y un presidente del gobierno encausado, imagínate si en última instancia se ve en una situación de renunciar, o al menos es lo que pretenden. Claro, esto es lo que hay. Y tú dices, esto en un contexto en el cual se ha renovado el Poder Judicial por parte de PP y PSOE y tú esto no lo ves bien. Claro, que llega un pacto de reparto de jueces con el partido político que te quiere derrocar utilizando a los jueces, a mí me parece que deberían haber pactado para democratizar la justicia, no para seguir con el mismo reparto del bipartidismo que llevamos asistiendo desde la transición, en la cual pues no hubo absolutamente ningún cambio de los jueces respecto al franquismo. Fonsi, a ti que el juez Peinado entre en la Moncloa, ¿qué te parece? Porque hay quien puede decir, bueno, pues si tiene que investigar, que vaya e investigue y pregunte, ¿no? Pero hay quien dice, no, lo que realmente está buscando es una foto, unas imágenes, esas imágenes que lógicamente son muy jugosas, acompañado además de la abogada de Vox. ¿Qué te parece esta escena? Que es una escena insólita, ¿eh? Es insólito entrar en el Palacio Presidencial a tomar declaración como testigo al presidente. Sí, y además de hecho, manos limpias, todo este ambiente que se está generando, pues para intentar desacreditar al gobierno, que yo creo que se desacredita solo en algunos aspectos como la vivienda, ¿no? Que yo creo que es el principal problema de este país, que no lo están atajando, que luego incluso la propia ministra de Vivienda hace declaraciones sobre Málaga y no sé cuánto, que yo creo que es el principal problema y a lo que deberían estar atendiendo y no lo ¿Qué hacen. dices estas declaraciones bueno, pues has planteado el tema de la vivienda. Te voy a preguntar por la vivienda, estas declaraciones en las cuales decía dónde van a vivir aquellos que nos tienen que servir, ¿no? Decía esto. Porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? Venga, pues te pregunto por esto, Fonsi, ya que lo sacas, y luego no dejaré de que respondas a lo de la entrada del juez en la Moncloa. Primero lo de la vivienda, ¿qué te parece? Porque además esta semana justo se anunciaban más medidas en el tema de la vivienda,
Pero hay quien dice, medidas se anuncian y se prometen, pero sigue habiendo mucha gente cada vez con un problema mayor para tener un piso y poder pagar un alquiler. Pues a mí me parecieron unas declaraciones absolutamente deshonestas, que ya incluso había hecho otras declaraciones diciendo que había que hacer una colaboración público-privada y que había negocio en la vivienda. La vivienda no debe ser un negocio, no debe ser un bien de mercado, debe ser una, pues como está recogido incluso en la propia Constitución, pues es un derecho para los ciudadanos y no un negocio como lo está convirtiendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con la entrada masiva de fondos buitres que incluso están vinculados a personajes como José María Aznar, la de pelotazos que sigue habiendo y que no se está convirtiendo en un derecho sino en la especulación absoluta, y se deja todavía legalizado un grupo neonazi como el de los Desocupa que está pues atacando a personas que no tienen una vivienda. Así que me parece vergonzosa estas declaraciones de la ministra, y que yo creo que dice abiertamente lo que piensa dentro del Partido Socialista. Lo que pasa es que en este caso, Fonsi, ¿no crees que lo que se muestra es, igual que hablábamos antes de Florentino, del verdadero poder real que tienen grandes factotums, es decir, el negocio de la vivienda, los fondos de inversión, las grandes constructoras, la banca muy metida en el negocio de la vivienda? Cuidado, acaba de presentar otra vez beneficios astronómicos, al mismo tiempo que la gente está teniendo problemas para llegar a fin de mes. Y antes hablábamos de Florentino, pero ahora tenemos aquí otros ejemplos de esta gente. No pierden, no pierden, son los que están ganando. Es decir, ¿hasta qué punto tiene la política capacidad de ponerle el cascabel a este gato, que es un gato muy gordo, cada vez más gordo? Sí, sí, no ¿No? ven el ¿No es el terreno poder por real, el poder al que no se llega, no se alcanza, se les teme, o qué ocurre aquí? Sí, el poder inmobiliario de este país, que incluso en los tiempos pues, del 92, con la Expo, con los Juegos Olímpicos, un ministro socialista, Solchaga, decía que España era el país en el que era más fácil hacerte rico, hacerte millonario, y eso sigue pasando, como pues, el caso de Málaga es desolador, como el propio alcalde Paco de la Torre dice que, bueno, no pasa nada si la gente no puede pagárselo en Málaga, que se vaya a localidades, municipios cercanas a 50 kilómetros, a Rosario de Villanueva o no sé cuánto. Pues yo creo que una absoluta vergüenza que incluso los propios alcaldes de los municipios digan que si no puedes pagártelo, vete de allí, que va a llegar pues un fondo buitre, va a comprar todo el centro y se va a convertir en Airbnb y demás. Claro. Son políticos que están verbalizando lo que mucha gente está haciendo. Mucha gente está teniendo que abandonar el centro porque se acaba convirtiendo además en pasto de los pisos turísticos. El pequeño comercio acaba siendo también este tipo de viviendas, y gente que se está yendo cada vez a las afueras, pero cada vez más a las afueras, para poder permitirse una vivienda, al mismo tiempo que los fondos y los especuladores están haciendo un jugoso negocio con la vivienda, que nos dijeron que era, oye, un derecho, ¿no? Tener acceso a una vivienda digna. Pues sí, pues ya Y las lo vemos como lo constructoras, está ocurriendo. muchas de las constructoras, no se olvide, han financiado a partidos políticos en este país. El caso de Ferrovial ha financiado tanto a la Fundación FAES como a la fundación que había, que se llamaba, creo que Ideas, que era de Rubalcaba y de Caldera. Fue financiada por Ferrovial. Ferrovial aparecía dentro del 3% de Convergencia, y ahora se extrañan que Ferrovial, el Rafael del Pino, que es la segunda persona más rica de este país, se haya ido a Países Bajos, pero era la persona que financiaba los partidos políticos hasta entonces, ¿no? Que 3%, que era el 4% que pagaba Ferrovial, aparece la financiación de Convergencia, y ahora pues el Rafael del Pino, que viene de una familia de jerarcas del franquismo y demás, pues ha ido a Países Bajos para rebajar sus impuestos. Pero es el que financiaba a los partidos en este país, al Partido Popular, al PSOE, a Convergencia, y ahora pues siguen beneficiándose todavía de todo el negocio y la especulación inmobiliaria, con todo tipo el proyecto de los PAUs en Madrid, muchos de ellos fueron para Ferrovial, todavía se está llevando muchas autopistas, y así pues un no parar de financiación a partidos políticos para llevarse los contratos. Y además Ferrovial, que también estaba con Florentino Pérez metido en el reparto del cártel de las constructoras de las adjudicaciones públicas mientras financiaban a estos partidos.
Esto del cartel que es curioso, competencia dijo, actuaban las principales constructoras en forma de cártel, es decir, en contra de lo que debiera ser la normativa, pero al final eso quedó ahí y siguen contratando con la administración pública y ya está. ¿Qué se supo de aquello del cártel de la construcción? Que fue, supuestamente era un escándalo, bueno, que lo era, pero eso ha quedado ahí y ya está, y a seguir contratando. ¿Dónde está aquello de competencia del cártel de la construcción? Si llegas a ser tú o yo, vamos, estamos ahora mismo probablemente en Soto del Real. No, y la Audiencia Nacional ha librado de todo tipo de prohibición porque se debería haber prohibido que se siguieran llevando las adjudicaciones y ha vetado que se prohíba las adjudicaciones a empresas que formaron un cártel para repartirse las adjudicaciones y todavía hoy con todos los fondos europeos pues son de los grandes beneficiados e incluso yéndose de este país para no pagar impuestos, como el caso de Rafael del Pino Calvo Sotelo, que el apellido ese ahora no se dice mucho, pero es de las familias del franquismo, de que incluso su tío fue el presidente de este país, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo, el tema de, además, cuando iba a ser su investidura se dio el golpe de Estado, curiosamente, del 23F y que mostró una imagen también un poco, yo creo que de poca dignidad, que luego a los 2 días fue nombrado presidente, pero estaba tumbado cuando dieron esos disparos, estuvo tumbado, se le ve levantándose después de lo No, hay realmente que no se tumbaran Fonsi, hubo poquitos, ¿eh? Poquitos hubo, esa es la realidad. Fonsi, por cierto, vamos a ver, en el otro lado tenemos a pequeños empresarios, pymes, emprendedores, como Nacho Cano, que después de la imputación sale, sigue cargando contra la policía. Es también lamentable cómo habla de forma despectiva de una presunta víctima de la violencia de género. Dice que todo esto se lo están haciendo por ser simpatizante de Ayuso, que hay un contubernio de Maduro, Zapatero y Sánchez. En fin, te voy a preguntar por Nacho Cano y las últimas declaraciones, porque cada vez que sale sube el pan. Mira, Nacho Cano. Todo esto, señores, es un montaje de la banda de Sánchez o la banda de Maduro o la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero o como lo quieran llamar, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público de todos nosotros para gastárselo en sus historias. ¿Qué te parece el papel que está desempeñando Nacho Cano? Bueno, pues sí que es verdad que pues, su amistad con Ayuso es evidente, que incluso ha ido a Ibiza y demás de vacaciones, no se sabe si pagadas por Nacho Cano o no, esto no se sabe, pero que hay una amistad evidente. Pero que se diga que se monta todo esto a partir de Maduro, que ni conocerá las canciones de Nacho Cano ni nada absolutamente, yo creo que muestra cómo eran, yo creo que también mucho de la movida madrileña, de los intereses que había ahí montado. Y vamos a ver, más allá de que conozca Maduro las canciones o no las conozca, que probablemente conocerá, hombre, Mecano fue, yo creo, en la música de habla hispana, pues fue muy conocido. A mí, sinceramente, las letras y las canciones me parece que están en un lado y mi respeto a la música. Aquí el problema está si tú estás tratando mal a los trabajadores, es decir, si estás en condiciones de explotación laboral. Yo creo que Fonsi, la clave está ahí, más allá de la movida madrileña y las canciones de Mecano, que chapó si dieron muchos conciertos y tal, aunque yo pues no tengo ese gusto, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí, claro, ¿con qué desparpajo se sale? Primero, un supuesto patriota a cargar contra la policía. Pero es que luego, hablando de una presunta víctima de la violencia de género, es decir, es gente que realmente está en su juicio, no sé si está o no, pero evidentemente las declaraciones no son nada favorables, yo creo, para su causa, porque está desbarrando un montón, Nacho Cano. Sí, pero yo creo que él quiere, ¿no? Salir en medios de comunicación, él lo está buscando, pues, como está muy derechizado, pues es verdad que algunas críticas por parte de la izquierda, pero está siendo muy aplaudido por ciertos sectores de los medios de comunicación, El Mundo, muchos diarios lo apoyan directamente a Nacho Cano y era una persona que ya sus canciones y demás no tenían ya, si hiciera un concierto a lo mejor no irían No, no, aquí la clave, claro, Fonsi, aquí la clave está en que está la clave consiguiendo está que en que muchos tiene lo apoyen. Malinche, claro, tiene Malinche en cartel. Es Claro, decir, hay mucha gente que probablemente puede decir que mal Nacho Cano, pero otra dice con Nacho Cano, hombre, ha habido movilizaciones incluso para apoyarle, pero claro, gente que claro. dice vamos a ir al musical de Nacho Cano. Claro, él, evidentemente al musical le está dando una promo, eso está, para bien o para mal, que Lo hablen está de mí, ¿no? Puede consiguiendo. decir eso, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Sí, sí, lo está consiguiendo, que es que además solo creo que fue Renfe que yo ahí sí lo aplaudí, de que el patrocinio
Nacho Cano se eliminara, pero en otros casos de otros patrocinadores no siguen apoyando a Nacho Cano. Y además, anteriormente creo que salió un vídeo de Girauta que decía que había ido 7 veces a los de Nacho Cano antes de toda la movida y estaba casi vacío. Sin embargo, ahora seguramente pues más gente de la derecha lo esté apoyando a Nacho Cano. Así que puede que sea de una forma de activar a los que pueden ir a sus actuaciones y demás, y al final el aspecto económico es el que prima. Pero sí que es verdad que incluso pues atacando a la policía, mientras si eso lo dijera alguien de izquierda, que yo mismo estoy condenado por injurias a la policía, que para mí me parece un delito que debería ser eliminado del Código Penal español, porque ataca la libertad de expresión. Pero si lo hace alguien de derecha no ocurre nada, ¿no? Parece que Nacho Cano puede decir todas las barbaridades que si la dijera tú, la dijera yo, o la dijera Pablo Iglesias o alguien de izquierda, pues tendría ya a los geos en su casa. Español, español, español. El dandy de Barcelona. Ponsi, ¿qué te parece la entrevista que ha concedido a Abascal? Yo no sé si es que está tratando de buscar huecos que ha tapado Alvise y compitiendo con él. Mientras nos llaman ultraderechistas a todos los demás, somos patriotas. Una entrevista con el dandy de Barcelona, que es una persona que tiene un discurso claramente de apología del consumo de la prostitución, de apología del consumo de alcohol hasta niveles de los que presume, él sabrá, ¿no? Pero lo cierto es que también el discurso que tiene homófobo es el que es, y ahí está Abascal en una entrevista en la cual hay quien ha dicho Dios los que ellos se juntan. El dandy al que le hemos visto incluso en videoclips que ahora se han dado a conocer, en esas actitudes tan peculiares, pero Abascal ahí mezclado con todo esto. ¿Qué le pasa a Abascal? Pues estamos viendo en la extrema derecha una jesugilinización absoluta. Estamos viendo cómo la aparición de Alvise ha hecho que incluso no solo Abascal, sino que el propio Feijóo también ha acudido a este tipo de podcast con una persona que defendía también el machismo y demás. Y a partir de esa aparición de Alvise en el Parlamento Europeo, pues la derecha está acudiendo a estos programas, que incluso pues decía que había que resucitar al tío Paco, el dandy este, que pues un personaje de los que están pululando por las redes sociales, el típico que ahora que las redes sociales cualquier tonto del pueblo se puede convertir en pues, una voz que te hagan podcast, que aparezca en canciones por hacer un silbido y unos gestos, y a partir de ahí pues un líder político al que votan millones de españoles pues acude a su podcast y a hacer ese tipo de ridículo, simplemente yo creo que por esa aparición de Alvise para intentar captar votos de esos fondos que están detrás de este tipo de personajes que eran pues el tonto del balcón típico que se daba en los pueblos, y que ahora con las redes sociales pues han conseguido ciertos espectadores, ¿no? Que sus propios vídeos que comentas que hace como una imitación de Jesús Gil tiene casi 1 millón de visualizaciones. Mucha gente pues sigue a personajes como el dandy propio de Torrente. Yo diré que una cosa es el humor, oye, pues chapó por el humor, pero cuando haya discursos en los cuales se hace apología del franquismo, se hace apología del consumo de la prostitución, se hacen discursos contra los homosexuales, como hace este tipo, pues también entra dentro de lo que debe ocurrir, que haya gente que digamos, ojo, que entre chistecito y cosas así, que hay gente a la que le hace gracia, están colando un discurso que es el que es y que como tal es denunciable. Y como tal, otros podemos decirlo, ¿no? Es así, o sea, quien le haga gracia, pues ahí está, pero ojo, que están colando la apología del franquismo y discursos homófobos y de este tipo, ¿sabes? Entre chistecito y chistecito, gracia y gracia, y ahí vemos la gente en la que se mueve. ¿Sabe quién resucitaría yo? ¿A quién? Pensando en España, primero al tío Paco
Te quiero preguntar por la liberación de Pablo González y te voy a preguntar también en la política por lo que está ocurriendo con el tema del reparto fiscal. Lo que está ocurriendo ahora mismo, pues en el Partido Socialista tienen una aliada, porque claro, ha salido Paje a decir esto es inaceptable. Hay otros varones que también están en esto. Tiene que haber más transparencia en el reparto, en el acuerdo que hay con Esquerra Republicana de Cataluña, que es un acuerdo del que depende pues la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Y el acuerdo al que se puede haber llegado, que tampoco conocemos todos los detalles, ha hecho que en el Partido Socialista haya voces de varios territorios, pues Paje, probablemente una de las caras más visibles, pero también Lambán, Aragón, Extremadura, Asturias con Adrián Barbón, diciendo que quieren transparencia y que tiene que haber igualdad. Decía Paje esto, por ejemplo. Siempre he defendido que le ofrezcamos a los españoles esta hermosa flor, que si soy facha, que si soy de derechas. Lo que plantea Esquerra Republicana es una fábrica de alimentar la extrema derecha en España. No se puede plantear que la caja y las llaves de la caja la tengan los independentistas. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. El independentismo se ha fundado para romper España. El PSOE se fundó para combatir la desigualdad. Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Pero Sánchez decía que la noticia sería que Paje apoyara algo del gobierno. Sí es cierto que hay otros varones que han salido a decir a ver qué pasa aquí. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España. Este es un magnífico preacuerdo para España y para Cataluña. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con el tema de la financiación autonómica y Esquerra Republicana, el pacto para Cataluña? Y vamos a ver Puigdemont, en qué queda la cosa, porque si no está incluido en este acuerdo, a ver cómo reacciona Puigdemont. Lo mismo rompe la baraja. ¿Cómo interpretas lo que está ocurriendo aquí en este tema? Bueno, pues yo creo que ya solo con el término de varón ya explica de cómo es un reparto del cortijo entre ciertos sectores del Partido Socialista, que lo hemos visto también en el cortijo andaluz y demás, y García Paje pues siempre ha estado muy vinculado a la derecha, que yo creo que representa muy bien en Castilla-La Mancha esos intereses de ciertos poderes y incluso pues ya atacando directamente a Pedro Sánchez de una forma pues que incluso yo creo que ha financiado también incluso con dinero público, creo que fue la boda de Tamara Falcó. Tamara Falcó está muy vinculada a la derecha, que incluso hizo pues un acto apoyando a la organización de Hazte Oír y demás, y fue financiada su parte de la promoción de su boda por García Paje. García Paje tiene pues un montón de casos de vinculación con la derecha y que pues, con sus declaraciones se ve claramente pues, sus intereses. Pero aquí hay un debate que es el debate de la financiación autonómica, el debate de los territorios, y de esto está dependiendo también que se forme o no un gobierno en Cataluña, incluso la legislatura a nivel nacional, porque ahí está el papel de Esquerra, el papel de Puigdemont, el papel del PSOE. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Es decir, ¿crees que va a haber un gobierno en Cataluña con ella al frente? ¿Crees que esto no va a suponer que se resquebraje el gobierno de España por lo que pueda hacer Puigdemont? ¿Tú qué crees? ¿Qué pálpito tienes? ¿Qué Pues la verdad información que tienes? no, dependerá pues, de las bases de Esquerra Republicana, dependerá pues, de los apoyos que puedan lograr. No tengo información todavía al respecto, pero sí que es verdad que también puede llegar Puigdemont al Estado español, qué ocurriría, qué frentes se abrirían con una posible, si se le detuviera o no, veríamos a ver cómo afectaría a todo eso una posible investidura de Salvador Illa. Que no Puesta en olvidemos libertad. que se habla mucho también de Santi Abascal, Vago Abascal, que lleva toda su vida sin cotizar fuera de la política. Bueno, que algunos políticos, como el caso de Miquel Iceta o Salvador Illa, solo conocen un modus vivendi, que es el del PSOE toda su vida desde que tiene 20 años. Es decir, que son gente que son políticos profesionales, que lo hacen bien en ese aspecto, pero son políticos profesionales y que pues ahora puede llegar a ser presidente sin haber cotizado nunca fuera de la política.
Hay una lista bastante amplia de dirigentes políticos que fuera de la política no han cotizado a la seguridad social. Ahí está, que cada uno interprete lo que quiera interpretar. Hay quien puede decir, bueno, pues se han especializado en la política. Yo sí soy de los que cree que sería bueno haber trabajado en otras cosas, así lo veo, pero es la lista de gente que o ha cotizado poco, poquito o nada fuera de la política, ahí está, ¿eh? Y afecta desde presidentes del gobierno hasta ministros, presidentes autonómicos, consejeros, eso está así. Como para que luego salga. Ha salido este de Andalucía a decir, oye, que hay que subir las dietas, que la gente no llega a final de mes, que decía esto. 109 diputados que ven que le cuesta trabajo llegar a fin de mes. Bueno, Fonsi, Pablo González, puesto en libertad casi 2 años y medio en manos de las autoridades polacas y al final en un intercambio de presos entre Estados Unidos y sus aliados europeos con Rusia. Es puesto en libertad, tiene domicilio en Guernica, ha estado todo este tiempo, ha habido llamamientos, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, pidiendo que se presentaran cargos, pruebas contra él que no hemos llegado a ver. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué valoración haces? Pues mandar un abrazo a Pablo, a su familia, que lo ha sufrido en sus carnes, 900 días encarcelado injustamente sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de juicio, pues en el Guantánamo europeo que es Polonia, y que lo más lamentable yo creo que ha sido pues la actuación del gobierno español, del ministro de Exteriores Álvarez, que ha tenido que ser Rusia la que libere a Pablo González, un periodista vasco que incluso sin ningún tipo de prueba se le acusó falsamente de que si espionaje, pero sí en el reparto ahora que se ha hecho de las liberaciones, el propio El Mundo, cuando habla de los presos de Estados Unidos, son los mayores defensores de la democracia y de la libertad, los periodistas de Wall Street Journal. Esos sí son los defensores de la libertad de expresión y demás. Pero en el caso de Pablo González es un espía, es lo peor, y ahora vamos a ver cómo a Pablo González pues se le ataca de forma directa diciendo que si es un espía, y veremos a ver si no hay críticas de cuando venga a pues, abrazar a su familia, la cual pues no ha podido hacerlo durante 900 días simplemente por hacer su trabajo. Me parece uno de los mayores escándalos que ha habido, y sobre todo el silencio cómplice de los medios de comunicación y la actuación del ministro Álvarez señalándolo y sin ningún tipo de actuación. Pero cuando el caque Muniesa sí, para eso ya hacemos llamadas y que vuelva, y Caque Muniesa, que lo primero que ha hecho es irse a hacerse la fotografía con Dani Esteve, el de Desocupa, que el periodismo del Caque Muniesa es llevárselo calentito del Partido Popular, calentito de toda la derecha, que incluso estaba financiado por Isabel Díaz Ayuso en la pandemia para que hiciera unos vídeos cutres, y el Caque Muniesa para hay que hacer todo lo que es por parte del gobierno para que vuelva a España. Sin embargo, con Pablo González le decimos que es un espía, le decimos de todo, y tiene que ser Rusia, porque él tiene la doble nacionalidad, porque su abuelo fue uno de los niños republicanos que pues en la Unión Soviética los acogió. Lo cierto es que no se conocen pruebas ni cargos contra Pablo González y lo mínimo es exigir eso. Y se pone en libertad, merece un pacto, un acuerdo de intercambio de presos entre las autoridades polacas y, bueno, Estados Unidos realmente como aliado tiene a Polonia y Rusia. Y merced a ese acuerdo, ahí está. Y bueno, pues lo cierto es que 2 años y medio casi, y sin saber los cargos y las pruebas contra Pablo González. Y desde aquí, pues obviamente a la familia hay que darle la enhorabuena y es lo que es lo que lógicamente hay que decir como tal, ¿no? Sobre todo esto, Fonsi, es decir, que al final ni pruebas ni cargos, lo que se pedía era como mínimo un juicio que cumpliera con los mínimos, con las garantías exigibles. Sí, y además eso que en Polonia puedes estar más de 2 años en prisión preventiva sin ningún tipo de juicio, y encima con el caso de Pablo González, de que incluso el propio gobierno español, según se ha conocido, los informes que
que mandaba era desfavorable, con un propio ciudadano español, periodista de aquí, que el propio gobierno escribía informes desfavorables contra él, simplemente por no estar pues, aliado a lo que dicen el establishment, que hay que defender el envío de armas a Ucrania. Con cualquier persona que se oponga a eso le pueden hacer una lista de caza de brujas y van a por él. Y es lo que ha ocurrido con el caso del periodista Pablo González, que nos tenemos que solidarizar todos los periodistas, sobre todo porque si le tocan a él, al final nos están diciendo a los demás, cuidado, que os puede pasar lo mismo. Fonsi, pues nada, un placer compartir este rato. Un saludo desde Galicia. Yo estoy aquí en las Rías Baixas porque el día 5 estoy en Bueu presentando el libro y el día 6 en Cambados. Y luego el 8 voy a estar en Posadas, Córdoba. Así que nada, un saludo. ¿Dónde estás tú? En Málaga. Yo estoy en Málaga, en Andalucía, así que Buena prontito tierra. veremos. Buena tierra. Andalucía y Málaga. Me acercaré por Posadas. Dentro de poco estoy por allí. Cuídate. Un Un placer. abrazo. Hasta luego, Fonsi. Hasta luego. Ahora.